Ya está. El movimiento parabólico es la unión de dos movimientos. Pero ¿cuándo surge el movimiento parabólico? ¿De acuerdo? Surge cuando, por ejemplo, tú ya no lo lanzas o bien vertical o bien horizontal, sino lo lanzas formando un ángulo con respecto a la horizontal, ¿ya? Es decir, por ejemplo, cuando tenemos esta situación, ¿no? Allí, y hace esto el movimiento, ¿no? Allí es donde nosotros tenemos un movimiento parabólico, ¿de acuerdo? A ver, mira, déjame hacerlo un poco más grande, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínate que yo tengo este movimiento y va a ser más o menos esta especie de arco, una cosa así, ¿no? De arco de parábola, una parábola, no. ¿Cuál va a ser el truco, María del Carmen? ¿De acuerdo? Mira, lo que normalmente siempre te van a dar en el problema va a ser la velocidad inicial, ¿de acuerdo? Del cuerpo, y normalmente te dan también el ángulo. Teniendo la velocidad inicial y teniendo el ángulo, tú puedes desarrollar casi todos los problemas, ¿de acuerdo? Porque lo único que vas a hacer es descomponer esa velocidad, ¿de acuerdo? En una velocidad en este eje, en el eje horizontal, y vas a descomponerla otra en esta velocidad también, ¿de acuerdo? En el eje vertical. Una en la horizontal, ¿de acuerdo? Que le voy a llamar X, y una en la vertical que le voy a llamar Y, ¿de acuerdo? Recordando, ¿de acuerdo? Recordando las nociones de trigonometría, ¿de acuerdo? Recordando las nociones de trigonometría, tú lo que vas a poner, voy a poner todas las fórmulas acá, lo primero que vas a entender es que Bx es igual a B sub i, ¿de acuerdo? Por el coseno de tita, y que B sub y es igual a B sub i por el seno del ángulo tita, ¿correcto? Estas dos cositas son lo que tú tienes que manejar, sí o sí, ¿correcto? Ahí lo voy a poner. Y mira, acá hay una cosa extra, ¿ya? Profe, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la cosita extra? La cosita extra, María del Carmen, es que este movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, tú le vas a poder aplicar allí todas las reglas del movimiento. Y este de acá es un movimiento vertical de caída libre, ¿de acuerdo? Puesto que acá la única que le está atrayendo o jalando así o alterando es la gravedad, ¿correcto? Entonces vas a poder utilizar tú esta forma. O sea, cada vez que te den esto, tú lo descompones y vas a poder aplicarle todas las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Y cada vez que le apliques esto, vas a poder aplicarle todas las del movimiento vertical de caída libre. Profesor, ¿quiere decir que yo le puedo aplicar, además de eso, tiempo de vuelo? Sí, correcto, tiempo de vuelo y también altura máxima. Mira, si tú, por ejemplo, escogieras de la trayectoria, ¿de acuerdo? De la trayectoria, escogieras otro punto, ¿no? Por ejemplo, un punto que se encuentre, por ejemplo, acá, ¿no? Que ha transcurrido ya un tiempo. Entonces, esta velocidad de acá también la vas a tener que descomponer, pero esta de acá sigue siendo la misma. Mientras esta velocidad de acá, por ejemplo, BY, ya será una diferente. Es decir, es aquella que ha transcurrido ya 2 segundos o 3 segundos o N segundos. Los segundos que quieran. En el punto de altura máxima, mira, en lo que viene a ser la altura máxima para este cuerpo, y este viene a ser el alcance máximo, el X máximo le voy a llamar, ¿correcto? O a veces le llaman D, ¿cierto? El D mayúscula, o el alcance máximo. Acá la altura máxima, o a veces le llaman simplemente H mayúscula, ¿correcto? La velocidad, de acuerdo, solamente está compuesta, o sea, la velocidad general está compuesta solamente de la velocidad en el eje X, ¿de acuerdo? No te olvides que cuando te pidan en cualquiera de esos puntos la velocidad general debe ser igual a la raíz de bx al cuadrado más by al cuadrado, ¿correcto? Es decir, después de haber transcurrido algún tiempo, ¿correcto? Eso lo tenemos. Recuerda que el tiempo de subida y el tiempo de bajada también es el mismo. El tiempo con el que se lanza debe ser el tiempo con el que termina. Eso, de acuerdo, es muy, muy importante. Además, existe otro dato adicional, de acuerdo, que yo te quiero dar un alcance. Pero primero, hagamos lo siguiente. Copia esto de acá, de acuerdo, copia esto de acá, y de ahí te doy el último alcance de este movimiento, ¿ya? Y vamos a hacer unos minutos, ¿de acuerdo? Primera forma, ¿de acuerdo? Y esta segunda consecuencia. Es una consecuencia, en realidad es una consecuencia de lo de arriba, pero bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Este es BT, este es GT al cuadrado medios, o G medios
al cuadrado. Muy bien, María del Carmen, dicho esto, vamos a desarrollar, ¿qué te parece? Algunos problemas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a explicación a la teoría que yo te había dado, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Este es un movimiento parabólico. Entonces recuerda que yo te dije, mira la línea, si tú lo proyectas, y esto de acá obviamente se proyecta, acá se van a conjuntar, esto es perpendicular, recuerda, y voy a tener lo siguiente, y obviamente acá también es perpendicular, y acá, y bueno, es un rectángulo al fin y al cabo, ¿no? Recuerda que esto de acá era la velocidad por el tiempo, o sea, esta longitud de acá es igual a 5 por t, ¿de acuerdo? Este era un medio de la gravedad, o sea, 5 por t al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, como me piden x, date cuenta que x es igual a 5 por t. Esto te estoy enseñando yo como para que tú lo hagas directo, mentalmente, ¿no? No es muy difícil. Teniendo en cuenta, mira, que estos lados son iguales, entonces digo que 5t al cuadrado debe ser igual a 80. Sacas quinta, te va a quedar que el tiempo es igual a 4 segundos, ¿sí o no? 4 segundos. Este 4 lo voy a introducir acá y automáticamente 5 por 4 sería 20. Esa distancia debe ser igual a 20 metros. ¿Qué te pareció? Rapidísimo, ¿cierto? Con este, dime. ¿De dónde sale el 5T? Recuerda, del dato que yo te había dado, ¿te acuerdas que había dado este de acá y que había dicho que el de acá era BT y el de acá era un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado? Sí, ya en ese caso se usa eso. O sea, Claro, siempre se también no puede puede, sino hacer que lo que pasa es que recuerda que todo el movimiento es así, pero tú estás cogiendo este punto. Si fuera otro punto por acá, no hay problema. Siempre vas a poder utilizar esta forma para este tipo de problemas. ¿Qué te pareció? sea como la mitad de la parábola, algo así. Claro, una cosa así, ¿de acuerdo? Así sea la mitad, así sea una cuarta, lo que sea, tú vas a poder aplicarle, pero ojo, siempre que se tratemos de un movimiento parabólico, ¿de acuerdo? Eso sí, te lo recalco. Ya muy bien, ahí está entonces el primer problema de este trabajo. Mira, nosotros lo hemos hecho de esta manera, ¿de acuerdo? Por el método corto que yo te había enseñado, y sale rapidísimo, mira. Pero si no lo hubiese querido hacer, lo hubiese tenido que descomponer. Recuerda que el de acá es 40, ya, profe, el de acá es la mitad, el de acá es 20, y el de acá es 20 raíz de 20 raíz de 3, ¿cierto? Ya está. Acá hubieses que tenido que calcular el tiempo de vuelo, que lo hubieses podido hacer. Y vas a ver que va a salir lo mismo. Eso me confundía a mí. ¿Cómo era Claro, eso? claro, el ¿Cómo, tiempo. o sea, Dime. ¿por qué era 20 raíz de 3? Eso me confundía a mí. Ya. Es que, María del Carmen, recuerda que acá es seno. Recuerda que cuando tú lo descompongas, este ángulo de acá, que es el mismo, recuerda 30, como acá es 90, este vale 40. Este es la mitad, 20, y este es 20 raíz de 3. ¿Ya recordaste triángulos notables? Por notables, ¿no? Por notables. ¿Ya? Entonces acá el tiempo de Pero vuelo, recuerda. Dime. demora más. Claro, Demora sería, más. ya esa descompuesta ya te demoró. Le recuerda que el tiempo de vuelo es 2 veces, disculpa, la velocidad inicial al cuadrado, o sea, 20 al cuadrado, entre 2 veces la gravedad, o sea, 20, ¿correcto? Acá sería entonces 20 al cuadrado. A ver, el tiempo de vuelo es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿correcto? Entonces acá hubiese sido 400 entre 20. Correcto. Sí, porque me estaban pidiendo todo este tiempo de vuelo, ¿no? 30, aquí es 20, sí. El tiempo de vuelo Profesor, es... ¿esa fórmula cuál es? Claro, mira, María del Carmen, yo te había dado dos fórmulas importantes, ¿ya? ¿Cuál era? El tiempo Sí. No, era 2 veces la velocidad inicial que sobre la era, gravedad y ajá, la altura esa tengo. máxima, que era igual a la Que velocidad era 2 inicial al cuadrado sobre 2 veces la cuadrados gravedad. Y para de mi la caso gravedad, hubiese ajá. sido 2 por 20 sobre 10. Se va, y era 4 segundos, que era exactamente esto. Pero solamente el proceso de descomposición te hubiese demorado algo. Yo creo que si pueden ¿Y hacerlo por con qué esta, ahí para grabarlo unos minutitos, ahí está, entonces, utilizando, ¿de acuerdo? El truco que te acabo de enseñar. Ahí también, ahí está. Entonces, aumenta en cuánto, María del Carmen, en 21%. ¿Qué tal? ¿Sí lo comprendiste? Para entender este problema. Mira, lo primero que debes analizar y darte cuenta es que cuando el globo está subiendo con una velocidad de 10 metros por segundo, ojo, el objeto que tú tienes en tu mano y que vas a lanzar también tiene una velocidad de 10 metros por segundo hacia arriba. Y cuando tú lo lances horizontalmente con 16 metros por segundo, entonces este objeto sale de tu mano, pero tiene una velocidad de 16 así, pero tiene una velocidad de 10 así. O sea, prácticamente tiene un movimiento horizontal.
Es decir, el movimiento debe ser de esta manera, hasta que finalmente llega hacia el piso. ¿Qué tal? O sea que, profesor, no es un movimiento que va desde acá, no, el movimiento es de esa manera. ¿Correcto? Ahora, profe, entonces, ¿cómo podríamos hacer? ¿Podríamos utilizar el truquito? Sí, mira, podríamos utilizar. O sea, tú lo proyectas, lo jalas, pero date cuenta que aquí hay una parte que no lo vas a tener, ¿cierto? Entonces, tienes que tener mucho cuidado cuando utilices esa parte, ¿de acuerdo? Tienes que tener mucho cuidado. Entonces, profesor, ¿qué es lo que hago? Lo que yo te recomiendo mejor es que ya que lo tienes descompuesto, trabájalo, ¿no? Trabájalo. Recuerda que este X va a ser igual a 16 por T. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que en este de acá es el movimiento rectilíneo uniforme. Y en este de acá, movimiento vertical de caída libre. ¿Correcto? Allí la diferencia. Entonces, profe, pero ¿y cuánto vale el tiempo, profe? Ah, ya. Te olvidas de toda esta parte de acá, te olvidas, y solamente te quedas con el movimiento vertical de caída libre. Y le aplicas, ¿qué, profesor? Como me dan la altura, aplícale, María del Carmen, escúchame bien, la parte vectorial. Es decir, recuerda que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 5 veces el tiempo al cuadrado. Resuelto el problema. Acá sale el tiempo, María del Carmen. ¿Cómo, profe? Recuerda, nivel de referencia, siempre es de donde se tira el objeto. Como la altura está hacia abajo, profe, acá sería menos 240. Profesor, la velocidad inicial, ¿cuánto es? 10 por t. Menos 5 por t al cuadrado. Profe, ¿qué le puedo sacar? Sácale quinta. Menos 240. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es menos 240? Porque tu nivel de referencia está acá. Y como la altura tú lo mides hacia abajo, porque esto es un vector, ¿cierto? Allí, entonces es negativo, menos 240, ¿ya? Otra cosa hubiese sido si lo pusieras acá, entonces es hacia arriba. Allá mi nivel de referencia está abajo, ¿cierto? Ya está. Le saco quinta, le saco quinta, le saco quinta y me va a quedar menos 120, ¿ya? Fíjate bien, esto lo paso al otro lado y me va a quedar t al cuadrado. Este lo paso al otro lado, me va a quedar menos 2t y acá me va a quedar 120, ¿no? Esto lo paso acá. Para hacerlo rapidito, ¿no? T por t menos 2, es decir, descomponlo en uno que sea de... Pero menos 120 es la mitad. Ah, efectivamente. ¿Cuánto le estoy sacando? Quinta. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Quinta, 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 y acá sería 48, ¿cierto? Ya está, 48. Entonces acá lo descompongo en dos que tengan 2, sería 6 por 8, ¿cierto? Entonces acá sería 8 por 8 menos 2, sería 6 por 8. Ahí está. Entonces, profe, ¿el tiempo cuánto vale? El tiempo vale 8, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces acá cuando esto valga 8, sería entonces la distancia, sería igual a ver, 8 por 8, 64, 124, ¿no? 124, ¿no? Ahí está. 64, 128, disculpa, 128, ¿ya? 128. Ahí está, entonces, el problemita número 11. ¿Qué te pareció? Profesor, ¿lo hubiese podido hacer? Claro, lo hubiese podido, pero date cuenta que hay una parte que no hay, otra parte, entonces, de preferencia, mejorarlo de esa manera, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque date cuenta que cuando tú lo hacías así, María del Carmen, esto de acá sí, necesitas saber esta velocidad, pero esa velocidad no lo sé. Tendría que calcularlo con 10 y 16 y eso ya date cuenta de ende o de hecho ya te está complicando el problema. No tiene sentido. Por este camino sale más rápido. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Sí me Sí, profesor. Ya está. La altura entonces del árbol es 11 metros. A ver, ¿cómo sería este problema entonces, María del Carmen? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Recuerda que siempre es más prudente. Profesor, trazo la línea. Sí, pero no está llegando. Te podrías confundir. Yo creo que lo más prudente en este caso, o lo prudente, sería descomponerlo. Mira lo que voy a hacer, ¿ya? Mira lo que voy a hacer. Voy a descomponerlo en este sentido y voy a descomponerlo en este sentido. Recuerda que acá es como si fuera 5K, ¿cierto? 5K, te das cuenta que acá es, profesor, 4. Entonces acá sería 16 y acá sería 3 por 4, sería 12. ¿Sí me entendiste ese paso, cierto, María del Carmen? Sí, profesor. Ya. Cuando tú haces eso, María del Carmen, automáticamente es como si esa velocidad ya no existiera. Solamente te quedas con ese 16 y con ese 12. ¿Correcto? Muy bien.
Ahora, profe, entonces, ¿cómo voy a calcularlo? Facilito, María del Carmen. Mira lo que dice. Recuerda que cuando impacta, dice que la velocidad lo hace de manera perpendicular. Entonces, al hacerlo de manera perpendicular, tú sabes que acá va a tener una velocidad en este sentido y va a tener una velocidad también en este sentido. Eso es lo lógico. Profesor, pero la velocidad acá, esta velocidad de acá, sabrá Dios cuánto es, yo no lo sé. Lo que sí te puedo asegurar es de que este 12 de acá sí aparece acá. Correcto. Ah, profe, ¿sí aparece? Correcto, sí aparece. Y como recuerda, acá es 45, acá también es 45. Ah, profe, acá es 45, ve. Por ende, 45, 40, profe, acá también debe ser igual a 12. Correcto. Y con esto, María del Carmen, tú ya puedes calcular esto en la, ojo, en la vertical. Prácticamente es como si tú tuvieras este disparo con 16, llega a 0, vuelta y una vuelta con 12. Profesor, necesito todo este tiempo. ¿Cómo lo calculo? Forma vectorial. Recuerda, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, correcto, menos 10 veces el tiempo. Ahí es menos g por t, la gravedad siempre va a ser 10. Ojo, María del Carmen, preste atención a los signos. Mi nivel de referencia siempre va a ser acá, no te olvides. Punto de lanzamiento. Date cuenta que la velocidad inicial es hacia arriba, positivo. ¿Ya? La velocidad final, hacia abajo, negativo, ¿sí o no? Porque está hacia abajo. De acá, teniendo en cuenta eso, date cuenta que el tiempo debe ser igual a, esto pasa a sumar, sería 28, ¿cierto? Esto pasa a restar y sería a dividir, y el tiempo debe ser igual a 2,8 segundos. ¿Qué tal? Ya tengo el tiempo, María del Carmen, que es 2,8 segundos. Profe, ¿y la altura? Ya está. Ahí nos vamos. Ahora voy a calcular, ojo, vectorial. Ya, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, menos, recuerda, 5 veces el tiempo al cuadrado. Recuerda que como mi nivel de referencia era este, la altura, que es esta, que es la misma que está acá, ¿cierto? Es hacia arriba, o sea, positivo. La velocidad inicial, 16, profe. El tiempo, lo acabo de componer, ¿no? ¿Cuánto? 2,8, ¿cierto? Menos 5 por el tiempo al cuadrado. Sería 2,8 todo esto al cuadrado. Entonces la altura, María del Carmen, mira acá, lo voy a sacar de acuerdo con la calculadorita, rapidito, ¿ya? 16 por 2.8 menos 5 por 2.8, todo esto al cuadrado. Ahí está, lo voy a acercar para que lo veas, correcto, y vamos a poner igual. Si tú te das cuenta, me queda 28 entre 5, es decir, 5.6 metros. Ahí está. Entonces la altura debe ser igual a 5,6 metros. Ahí está entonces este problema, ¿ya? Voy a pausar. Ya está. Acá sí hay una clave, ¿no? En ese problema único. Número 19, ¿no? Donde la distancia X es igual a H. Muy bien, cópialo ahí bonito, cópialo bonito.